Teniendo esta, teniendo esta grabación como archivo, le damos la bienvenida al doctor Ángel Martínez para esta ponencia y de nuevo agradecemos a nombre de KC Regenerative Solutions su asistencia, puntualidad y participación en esta educación continua que tenemos para todos ustedes. Muchas gracias y te damos la palabra, doctor Ángel. Sí, muy bien, buenas tardes a todos los presentes. La verdad, pues, antes que nada, pues disculparme porque entré unos minutos tarde, pero la verdad el tráfico hoy en Guadalajara está de muerte lenta. Creo que por lo del Día del Niño, no lo sé, pero increíble. Entonces, pues, la verdad quiero disculparme antes que nada. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí. Este, Les agradecería mucho que por favor silencien su sesión para así no hacer interrupciones. Sí va a haber este, al final de de la presentación, va a haber una parte para hacer algunas preguntas y pues con todo el gusto del mundo pues estaré deseoso de responderlas, ¿de acuerdo? Entonces pues en este caso la idea es que tratemos de unificar criterios y pues de aprovechar en este caso este tiempo, bien, que es para nosotros y pues obviamente para nuestros pacientes. Voy a minimizar mi imagen para no desconcentrarme. Y pues bueno, nada, vamos a comenzar en este caso con este tema que es bastante importante, que es terapia celular y medicina estética. Traté de llevarlo desde el punto de vista de mi experiencia en mi práctica clínica, pues tomando en cuenta también la evidencia, en este caso que eh, existe y que se pudo respaldar y que puede respaldar en este caso pues la práctica. Antes que nada pues darles la bienvenida a este espacio que pues también es de ustedes y que pues además de el señor Enrique Castañón, de Mario y KCR Regenerative Solution, pues son los que hacen posible en este caso que el webinar se esté dando y que pues esperemos que sigan viniendo muchos más webinars para seguir compartiendo conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar hoy, vamos a dedicar este tema que yo les digo que con profunda honestidad sí me apasiona realmente a pesar de que pues mi residencia es en medicina interna, me gusta mucho lo que es la práctica clínica. La realidad es que pues desde que migré de Venezuela, pues sí tuve mucho roce, aprendí muy bien la medicina estética en Perú y pues realmente sí puedo decir que me apasiona y me gusta mucho toda la práctica que se da en esta área, en esta esfera, que pues hoy en día cada día está creciendo más, ¿de acuerdo? Entonces, pues actualmente esta práctica está redefiniendo lo que entendemos, lo que es la misma medicina estética. Entonces, hoy hablaremos sobre la terapia celular, pues aplicada a esta rama. Células mesenquimales, exosomas, implantes de placenta, pero pues no desde la teoría, sino pues tal vez hablarlo desde la práctica real. Entonces, pues antes de comenzar, quisiera hacerles una pregunta. Em, ¿Cuántos de ustedes han tenido un paciente que llega y les dice, doctor, quiero verme mejor, pero no quiero más relleno, no quiero más Botox, eh, no quiero más inyecciones, quiero algo que me regenere desde dentro? Yo creo que todos, eso está pasando cada vez más y la realidad es que, o la buena noticia es que cada día hay más herramientas para responder esta demanda con ciencia sólida, ¿de acuerdo? Sí se escucha bien, ¿verdad, Mario? Sí, te escuchas bien. Perfecto. Entonces, pues, hablando de los antecedentes históricos, permítanme llevarlos brevemente a lo que es el origen, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque entender la historia nos ayuda a valorar dónde estamos hoy. Entonces, pues el término célula madre o stem cell fue acuñado por primera vez en 1868 por el biólogo Ernst Haeckel. En ese momento nadie imaginaba que esa palabra cambiaría la medicina para siempre.
El primer gran hito clínico llega en 1958, cuando el oncólogo francés Georges Maté realizó el primer trasplante de médula ósea en trabajadores expuestos a radiación en Yugoslavia. Esa, pues, fue la primera vez en la historia que las células madres salvaron vidas humanas de manera documentada. Pero la realidad es que eso era considerado en ese momento medicina de emergencia. Cuando entramos al terreno de la estética y la regeneración, eh, pues prácticamente ya es un punto álgido y ya es un punto que se puede decir que es actualizado. ¿Por qué? Porque es en los 2000 aproximadamente cuando los investigadores comenzaron directamente a trabajar con células madres derivadas de tejido adiposo, las llamadas, pues, estas eh, adip- adiposive stem cells. Se hicieron rápidamente, se popularizaron rápidamente porque la recolección era muy sencilla, era abundante y pues obviamente menos controvertida que otra fuente. En 2006, el Premio Nobel de Medicina fue otorgado directamente a Shinya Yamanaka y a John Gordon, directamente por demostrar que células adultas maduras pueden ser reprogramadas para comportarse como células pluripotentes. Esto pues abrió lo que es una puerta gigantesca hacia lo que es la medicina regenerativa personalizada. Y a partir de ahí, pues obviamente el crecimiento pues fue directamente exponencial, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo que es exponencial? Porque ha crecido una barbaridad. Los números hablan por sí solos. La realidad es que el mercado global eh, de terapia celular en medicina estética y regenerativa ha crecido a una tasa anual sostenida de, no sé, más allá del 15% en la última década. Se estima que para el 2030 la proyección es de aproximadamente 15.000 millones de dólares solo en aplicaciones estéticas y antienvejecimiento. Y no es solo una tendencia económica, vaya, es una tendencia científica. Hoy PubMed, la base de datos, una de las bases de datos médicas más importantes del mundo, tiene aproximadamente más de 80.000 publicaciones sobre células mesenquimales y que se enfocan a aplicaciones estéticas y dermatológicas, los cuales se han ido triplicando aproximadamente en los últimos 5 años. Y ahora bien, esto lo menciono no como argumento científico, sino como dato sociológico relevante. ¿Por qué? Porque el mundo del espectáculo y el deporte de alto rendimiento lleva años, pero años usando estas terapias. ¿Por qué es importante? Porque la realidad es que estas personas tienen acceso a los mejores médicos del mundo. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad económica de poder acceder a los mejores médicos del mundo. Entonces, ¿por qué se puede decir que estos actores, estos deportistas, han buscado lo que es la terapia celular? Porque realmente sí se consigue un beneficio cuando es una terapia que es bien aplicada, pues obviamente vemos beneficios que son palpables, ¿de acuerdo? En primera instancia tenemos a Harry Styles, Margot Robbie, David Beckham, quienes pues han sido documentados usando tratamientos con células mesenquimales de placenta, pues para estimular lo que son los depósitos de colágeno y elastina. Em, Se aplican tras microneedling y pues no es un rumor, no es un chisme, es información publicada por medios internacionales verificados. La verdad, pues sí traté de buscar información relevante porque no soy asiduo a lo que es información de la farándula, pero realmente fueron los datos que más, desde mi punto de vista, cobraban importancia porque es documentación real, ¿de acuerdo? Va más allá de pues blogs o revistas de moda en este caso. En segundo término, Mel Gibson se convirtió en uno de los voceros más apasionados de la terapia celular, pues tras los resultados que vio en su padre, Houghton Gibson, quien con casi 100 años recuperó movilidad, recuperó función renal y capacidad cognitiva. El señor Gibson lo publicó directamente en el podcast de Joe Rogan, Tony Robbins, lo que es el coach
de liderazgo, uno de los coaches de liderazgo más importantes del mundo y coautor del libro sobre medicina regenerativa y terapia celular, este, prácticamente escribió un libro entero sobre su experiencia con la medicina regenerativa y la terapia celular. Kim Kardashian popularizó lo que es el facial vampire, el microneedling con PRP, que aunque no es terapia celular pura, pues abrió lo que es la conversación masiva sobre regeneración cutánea con distintos componentes biológicos propios. Ryan Johnson, que es el empresario tecnológico que más ha invertido dinero en revertir su edad biológica, participó directamente en un ensayo clínico con más de 300 millones de células madres mesenquimales inyectadas de forma sistémica, un caso que realmente sin precedentes que está siendo seguido por la comunidad científica. Eh, Todo esto nos lleva a la pregunta central de este webinar, o sea, ¿cómo implementamos esta ciencia de manera responsable, basada en evidencia y sobre todo con protocolos clínicos reales en nuestras consultas? Prácticamente o básicamente eso es lo que vamos a tratar de responder hoy, de lo que vamos a resolver hoy junto. Por eso vamos a tratar de revisar los fundamentos de cada terapia, vamos a entender por qué el implante de placenta yo lo considero nuestra base universal y a partir de ahí vamos a tratar de construir un algoritmo clínico de decisión para saber cuándo usar células mesenquimales, cuándo usar exosomas y sobre todo cómo potenciar todo, por ejemplo, con el PRP. Así que pues, sin más preámbulos, pues vamos a darle inicio en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a empezar con las células mesenquimales. Em, Prácticamente antes de entrar a lo que es el corazón de este webinar, que es cómo combinar esta terapia y bajo qué criterios, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto hoy o de los tres protagonistas de hoy. Voy a tratar de no profundizar ya que pues estoy seguro que ustedes ya lo conocen. Lo que quiero es que pues tengamos el mismo lenguaje, el mismo marco conceptual para que todo lo que viene después obviamente tenga un sentido clínico, ¿de acuerdo? Entonces pues comenzamos con las células mesenquimales o células madre. Este, que nos interesan mucho en esta rama, ¿bien? Y específicamente las células troncales mesenquimales. ¿Por qué mesenquimales? Porque la realidad es que son las más accesibles, son las más estudiadas en el contexto estético y sobre todo las que han generado una menor controversia bioética. Se obtienen principalmente de tejido adiposo, de cordón umbilical, de tejido endometrial y también de médula ósea ahora. Y, es, y esto es completamente fundamental. El gran cambio de paradigma en los últimos años ha sido entender que las células mesenquimales no actúan principalmente por diferenciación y ese es el golpe. ¿Por qué? Porque durante años creímos que las inyectábamos y se convertían directamente en fibroblastos, en células endoteliales, en queratinocitos, y sí, eso ocurre, pero en una mínima cantidad. Lo que realmente hacen es comunicarse. Actúan por un mecanismo parácrino, ya que secretan un cóctel de factores de crecimiento, de citocinas y de señales moleculares que le dicen a las células vecinas qué hacer. Hay una revisión publicada directamente en Stem Cell Research and Therapy en el 2024 de la Universidad de Wuhan en China. Está indexado en PubMed, que documentó con precisión ese mecanismo. Las células troncales mesenquimales estimulan lo que es la liberación de una gran cantidad de factores de crecimiento y al mismo tiempo inhiben citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6. El resultado neto es mayor síntesis de colágeno, mayor depósito de la matriz extracelular, menos inflamación crónica, mejor cicatrización. En términos prácticos para la piel, lo que vemos es que mejora la textura, aumenta la elasticidad, hay una reducción de lo que son las manchas, de las hiperpigmentaciones y una regeneración real de lo que es el microambiente dérmico, no solo un efecto de superficie. Y eso es exactamente lo que el paciente que ya no quiere rellenos es justamente lo que está buscando. Ahora, si hablamos de los exosomas,
es algo que hoy está completamente en la boca de todos en medicina regenerativa, específicamente en la estética. ¿Por qué? Porque pues realmente está considerado como la terapia celular o la terapia eh, acelular más segura que hay. ¿Qué son los exosomas? Son microvesículas o nanopartículas que miden aproximadamente entre 30 y 150 nanómetros y que prácticamente todas las células del cuerpo lo secretan de manera natural, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son en esencia? Son un sistema de mensajería entre células. Fueron descubiertos aproximadamente en los años 80, pero la realidad es que la relevancia clínica explotó en gran medida en la última década, ¿de acuerdo? ¿Qué se sabe? Que dentro de cada exosoma viaja una carga biológica extraordinaria. Hay proteínas, hay lípidos, hay ARN mensajero, hay factores de transcripción que cuando llegan a la célula receptora entregan ese contenido y modulan su comportamiento directamente. La diferencia clave con las células madres es que los exosomas no son células vivas, son acelulares. ¿Por qué? Y esto los hace más estables, más fáciles de almacenar, más reproducibles en términos de dosis y sobre todo con un perfil de seguridad muy favorable. Entonces, ¿qué dice la ciencia? Hay un estudio prospectivo aleatorizado publicado en el 2023. Hay múltiples revisiones del 2024 en PubMed también, donde se evaluaron los exosomas derivados de células mesenquimales en combinación con micronettling y el resultado a 12 semanas fue que hubo reducción de arrugas en el 13,4% versus el 7,1% del grupo control. Hubo un aumento de elasticidad del 11,3%, hubo mayor hidratación histológicamente, que esto es lo más importante, hubo mayor depósito de colágeno y sobre todo una mayor funcionalidad de las fibras elásticas. Y estas son percepciones realmente, no son percepciones subjetivas, son datos histológicos, son datos revisados. Hay también un estudio en el 2025 publicado en el Sage Journal titulada Exosomes Revolutionizing Aesthetic and Cosmetic Therapeutics, que concluyó que los exosomas aceleran la cicatrización y promueven regeneración natural, lo cual los posiciona como una de las fronteras más prometedoras de la estética médica. Entonces, ¿cuál es la limitación honesta que debemos reconocer? Sinceramente, es la estandarización, ¿de acuerdo? Y aquí sí, sí lo voy a decir con toda sinceridad porque la estandarización es clave en este caso, ¿de acuerdo? Este, si ustedes van a un congreso médico, no sé quién está en Vallarta, yo en la mañana voy a salir a Vallarta, voy al congreso de BioH en Puerto Vallarta y pues yo siempre me doy una vueltita por todos los stands y estoy conociendo, no por chismear. Bueno, sí voy para que me regalen uno que otra plumita o las pelotitas antiestrés que a mí me gustan mucho. Pe- Pero la realidad es que pues sobre todo para conocer qué hay de nuevo, qué se está actualizando. Y la realidad es que hablar de una estandarización es muy difícil en este tipo de terapia. Hoy salen exosomas hasta de frijoles y te los quieren vender y como la última, como la panacea, como la última Coca-Cola que te consigues en el desierto. Y la realidad es que muchas veces, lejos de abrir mercado, lo que hace es cerrarlo más porque realmente no tenemos accesibilidad a un producto de calidad y quien vende producto de calidad, obviamente cada día se ve un poquito más escondido, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que no se trabaje de forma honesta, que la realidad es que pues quien conoce, por ejemplo, al señor Enrique, a Mario o quienes ya me conocen de alguna u otra certificación, pues conocen realmente que pues tratamos de ofrecerle tanto a ustedes como a nuestros pacientes un producto de calidad garantizando en este caso que pues realmente la presencia de efectos adversos sea mínima en este caso. ¿Qué otro limitante hay? Pues la realidad que es que no hay un consenso universal sobre las dosis. eh, no se ha especificado cuál es la fuente celular óptima, porque pues en este caso para fines de aprobación eso sí debería ser ya estar claro. ¿Por qué? Porque
lo que demuestra la ciencia es que pues, los exosomas bien trabajados funcionan, no importa la fuente. Pero obviamente también la fuente depende mucho y varía mucho porque también eso implica en lo que llega a ser el costo final. Pero la realidad es que pues lo que se ha demostrado es que los exosomas derivados directamente de células troncales mesenquimales son terapéuticos, ¿de acuerdo? No van a conseguir protocolos de aplicación directamente. Entonces, pues, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? ¿Que no lo apliquemos? No. Realmente aquí lo que yo quiero decirles y abran el oído porque esto es lo más importante. Siempre, siempre, para este tipo de terapia, el criterio clínico del médico sigue siendo irreemplazable. ¿De acuerdo? Y esto no es negociable. Aquí el criterio médico, el criterio clínico médico es invaluable, insuperable, intachable. Y la realidad es que es eso, pues cada quien va a tener su experiencia. La idea es tratar de ofrecer una escalera, pero pues quienes los van a subir y pues esperemos que en el futuro, pues obviamente me compartan su experiencia o nos compartan su experiencia y pues todos los días aprendemos algo nuevo en este caso. Hablando directamente, pues, en otro tema del pilar, que es, pero que pues no deja de ser y no pasa desapercibido, es el implante de placenta. Y pues aquí llegamos a lo que es este tercer protagonista y que para mí, y lo digo por mi experiencia clínica, es la base de todo protocolo de terapia celular directamente en medicina estética. ¿Por qué? La placenta humana, biológicamente hablando, es uno de los órganos más extraordinarios que existen. Es un laboratorio vivo, es temporal, ya que durante 9 meses fabrica y sostiene una vida y cuando termina su función, lo que queda prácticamente es una fuente concentrada de factores bioactivos sin paralelo. ¿Y qué contiene este implante de placenta? Mira, contiene factores de crecimiento, contiene aminoácidos, contiene péptidos, contiene vitaminas, minerales y sobre todo contiene componentes de matriz extracelular. Realmente es una matriz biológica naturalmente organizada. Hay un estudio publicado en el Scientific Reports Nature en el 2022 que analizó el efecto del extracto de placenta humana sobre los fibroblastos dérmicos usando una secuenciación de ARN. El resultado pues es contundente. Hubo activación masiva de genes relacionados con la matriz extracelular, incluyendo col 1A1, que es el colágeno tipo 1, elastina y ácido hialurónico. Obviamente todo subregulado al alza, ¿de acuerdo? En términos clínicos, eso se traduce directamente en una piel con mejor arquitectura dérmica, no solo hidratada superficialmente. Y eso explica por qué el implante de placenta pues tiene aplicaciones que van más allá de la cara. Se puede aplicar para cuero cabelludo, para cicatrices, rejuvenecimiento corporal y como veremos más adelante como una plataforma de potenciación para las otras terapias. Pues algo más eh, que, que le brinda una importancia mayor a este producto, ¿de acuerdo? Otra cosa que me parece importante mencionar es que la placenta pues tiene una historia clínica muy larga, ¿de acuerdo? En Japón y en Corea lleva documentado años de uso, primero en medicina general y luego pues obviamente en medicina estética. Y la realidad es que no estamos hablando de algo experimental sin trayectoria. Literalmente estamos hablando de una terapia que la ciencia moderna está validando con precisión molecular, lo que la clínica ya observaba empíricamente, ¿de acuerdo? Entonces, para resumir prácticamente este bloque en 3 líneas, pues las células madres actúan por señalización parácrina y regeneran lo que es el microambiente tisular. Los exosomas son estos mensajeros acelulares que prácticamente replican, potencian esta señalización con mayor estabilidad y reproducibilidad. Y la placenta, pues es nuestra base universal, ya que es una fuente concentrada de bioactivos que potencia y sostiene ambas terapias, ¿de acuerdo? Y pues ya con eso claro, yo creo que ahora sí vamos a lo que realmente nos interesa, cómo se combinan, cuándo podemos usar cada una,
qué pasa directamente cuando las mezclamos con PRP, qué pasa cuando la colocamos al mismo tiempo. Y pues yo creo que aquí es donde directamente comienza la parte buena, ¿de acuerdo? Entonces, pues prácticamente vamos a entrar al territorio que realmente nos convoca y es cómo funciona esto directamente en la práctica real, cómo decidimos qué usar, cuándo usarlo y cómo potenciarlo, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos prácticamente a tratar de construir un sistema, no a hacer una lista de mercado, sino un sistema clínico con lógica, con criterio y, como ya vimos, con evidencia detrás. Entonces, comenzando con la placenta, como ya la mencioné, es la base de nuestro tratamiento. Y no lo digo literalmente, ¿de acuerdo? En mi práctica clínica, realmente el implante de placenta va para mí en todo protocolo de terapia celular sin excepción, ¿de acuerdo? A menos que sea un paciente joven, un niño, un adolescente, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Literal porque la placenta hace cuatro cosas simultáneamente que ninguna otra terapia hace sola, ¿de acuerdo? El primero aumenta los depósitos de colágeno, ¿de acuerdo? Y esto no lo hace de manera superficial. Hay un estudio publicado en el Scientific Report de Nature en 2022 que demostró que el extracto de placenta humana activa a nivel genético la expresión del colágeno tipo 1, como ya lo dije, en conjunto con la elastina y con el ácido hialurónico directamente en fibroblastos térmicos, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de remodelación de matriz extracelular desde adentro. Segundo, directamente promueve neovascularización. Esto es poco crítico y poco mencionado, pero la realidad es que sin vascularización adecuada, pues la realidad es que cualquier otra terapia que apliquemos después literalmente llega a un tejido mal irrigado, por lo que la placenta, por su contenido de factores de crecimiento, directamente activa la formación de nuevos capilares y prepara el terreno. Bien. Tercero, optimiza lo que es el microambiente tisular. Esto es lo que hace posible que las células mesenquimales y los exosomas funcionen mejor si los aplicamos al mismo tiempo, este, o inclusive hasta después. Y no es coincidencia, no es invento, no es sospecha, no es rumor. Mm, Vaya, es certeza clínica, es biología, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando tenemos un tejido con mejor oxigenación, con mejor irrigación, con un aumento, una mayor síntesis de factores de crecimiento, pues obviamente es un tejido receptor mucho más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, pues es lógico pensar que si optimizamos el microambiente, pues obviamente vamos a ver mejores resultados o resultados más efectivos. Cuarto, directamente reduce lo que es la inflamación crónica. Y esto es uno de los grandes enemigos del envejecimiento, la inflamación silenciosa, la inflamación crónica de bajo grado, lo que en la literatura se conoce como inflammaging. La placenta tiene un efecto inmunomodulador documentado que reduce ese estado inflamatorio de fondo que acelera el envejecimiento tisular. Entonces, ¿cómo aplicamos la placenta en nuestra práctica? Pues el producto que utilizamos contiene aproximadamente 2,8 gramos de placenta y se aplica de forma subcutánea con una frecuencia de mantenimiento de aproximadamente 4 a 6 meses. Este tiempo es suficiente para sostener estos efectos regenerativos de manera continua sin sobretratar. Piénsenlo así. Si las células mesenquimales o células madre y los exosomas son la obra, la placenta prepara el lienzo, ¿de acuerdo? Es la que se encarga de preparar el lienzo. Sin ella, el resultado benéfico es menor. Con ella, todo lo que viene, todo el trabajo después viene sobre un tejido ya activado, ya este, optimizado, ya deseoso de ser regenerado. Entonces, pues realmente los resultados teniendo como la placenta como base, siempre van a ser más efectivas, ¿de acuerdo? Ok, el algoritmo de la decisión. Bien, ¿cuándo exosomas? ¿Cuándo utilizamos en este caso las células mesenquimales? ¿De acuerdo? Esta es la pregunta que yo creo que más he escuchado y la respuesta honesta es depende, pero
El depende no lo quiero decir de una manera arbitraria, no quiero sonar tampoco jactancioso ni pretencioso ni mucho menos creérmela de saberlo todo, no, para nada. Este, depende, pero literal depende de criterios clínicos precisos. Entonces, ¿cómo construimos este algoritmo? ¿Cómo lo hacemos de manera adecuada? Primero, vamos a hablar de los exosomas. Bien, los exosomas tienen algo que los hace especialmente atractivos y es la velocidad de respuesta y la eficacia documentada a nivel local. ¿De acuerdo? Hay un ensayo clínico, Split Phase, publicado en 2025, donde se comparó exosomas derivados de células mesenquimales adiposas versus el PRP directamente en pacientes con piel fotoenvejecida. ¿De acuerdo? El resultado directamente fue que ambos mejoraron arrugas, discromía, textura y apariencia general de manera equivalente. Pero, pero los exosomas lo hicieron sin necesidad de extraer sangre del paciente, con mayor reproducibilidad de dosis y sobre todo pues con un perfil inflamatorio post-tratamiento más favorable. Eso en medicina estética y clínicamente hablando es relevante. En mi experiencia, los exosomas son mi primera elección, sobre todo cuando el objetivo es rejuvenecimiento facial activo. Si el paciente dice que quiere resultados visibles rápido en pocas sesiones, es un paciente que directamente llega, por ejemplo, con fotoenvejecimiento leve a moderado, cuando trato la alopecia, cuando quiero tratar cicatrices que son recientes o cicatrices queloides que han sido recientes, bueno, creo que lo dije mal. Cuando hay una cicatriz que está siendo queloide o que ya sabemos que va a empezar a ser queloide, mira, esos son los pacientes en los que yo, con los ojos cerrados, recomiendo los exosomas. La evidencia es sólida. También hay un estudio en PubMed del 2025 que analizó distintas terapias regenerativas, por ejemplo, en la alopecia androgénica, y se documentaron que los exosomas promueven la fase anágena del folículo y mejoran la densidad capilar con un mecanismo diferente y complementario a lo que hace el PRP. Por ejemplo, también cuando el paciente tiene manchas e hiperpigmentación, los exosomas han demostrado una reducción de la melanina del 9,9 versus el 1% del control en pacientes con micronettling. Y cuando, por ejemplo, quiero tratar cicatrices de acné o cicatrices superficiales, la evidencia directa en remodelación de cicatrices con exosomas, eh, aquí los exosomas aplicados a través de cánula, apoyados también, por ejemplo, con microneedling, tratados también estos pacientes con sesiones de láser consistente y creciente, pues la realidad es que es muy favorable. La dosis que se manejan actualmente en consulta de los exosomas, o que maneja en este caso, pues, KC, es de 5 billones. Esta, pues, prácticamente es la dosis estándar. Funciona para rejuvenecimiento facial, funciona para alopecia, funciona para manchas. En el caso, por ejemplo, de cicatrices más extensas o daño tisular más profundo, también existe una presentación de 20 billones. Este, ¿Qué quiere decir 20 billones? Que hay una mayor concentración, por ende hay una mayor cobertura, ¿de acuerdo? Esas comúnmente yo suelo reservarlas para casos específicos donde el daño es más significativo o la superficie a tratar es mayor. Ahora bien, hablando de lo que son las células troncales mesenquimales, la realidad es que la ventaja que tienen las células sobre los exosomas es su acción sistémica, ¿bien? Y eso las hace particularmente poderosas cuando el objetivo va más allá de lo que es la superficie. En mis protocolos, las células mesenquimales comúnmente suelo recomendarlas vía intravenosa. Y sobre todo es el recurso que yo utilizo cuando quiero generar un efecto regenerativo global, no solo en la piel, sino también en el organismo completo. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, en este caso, aquí coloqué dosis de 10 billones de células troncales mesenquimales, como yo les dije cuando anteriormente, les comenté que pues realmente la dosis para calcular las células para generar una impregnación local es de 1 a 3 millones por kilogramo de peso, en este caso. Cuando quiero aplicar directamente células,
la dosis de 10 millones de células troncales mesenquimales suele ser la dosis estándar utilizada, porque mínima utilizada, porque la realidad es que es la dosis con la que podemos alcanzar a obtener un beneficio cuando hacemos una aplicación intralesión, ¿de acuerdo? Porque si una aplicación estética para mejorar fotoenvejecimiento, para mejorar hiperpigmentación, para mejorar cicatrices de acné u otro tipo de cicatrices, son aplicaciones interlesionales porque hay una lesión previa que quiero tratar. Siempre se ha dejado esa palabra de aplicaciones intralesionales para que si la rodilla, que si el hombro, que si la columna, pero la realidad es que la aplicación estética también viene a tratar una lesión previa, ¿de acuerdo? Este, la realidad es que las células generan un efecto inmunomodulador y regenerativo de base que ningún otro tipo de terapias, ningún otro tipo de, de, de células o de producto dentro de la medicina regenerativa puede hacer, ya que pues la realidad es que regeneran de forma global, porque no solo existe lo que es la diferenciación, que ya sabemos que actúa en menor medida a través de la diferenciación directa de las células, sino que también genera una propiciación de que las propias células del organismo del paciente empiece directamente a trabajar de forma organizada, funcional y más efectiva también para producir un efecto regenerativo. Por lo que no trabajan solamente en la lesión, sino que también trabajan directamente en los procesos regenerativos del organismo del paciente, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo prefiero yo las células sobre los exosomas? Directamente cuando cuando el paciente tiene daño tisular severo, cuando tiene cicatrices profundas, cuando tiene piel con historias de quemadura, cuando hay un daño actínico severo. Aquí necesito sobre todo la capacidad de diferenciación y la potencia parácrina de lo que son las células vivas. Cuando busco un efecto antienvejecimiento sistémico, ese paciente que quiere un rejuvenecimiento integral, no solo facial, y cuando puedo combinarlo, porque células troncales IB más exosomas locales es, para mí, en mi experiencia clínica, la combinación más potente que tenemos disponible hoy. ¿De acuerdo? Entonces lo resumo en una frase. Exosomas locales para precisión y velocidad, células troncales mesenquimales, sobre todo de forma intravenosa, para profundidad y alcance sistémico. La placenta siempre, siempre como base que potencia ambas terapias, ¿de acuerdo? Con respecto al PRP, el potenciador o nuestro potenciador inteligente, ¿de acuerdo? Si hablamos de lo que es el PRP y por qué en este sistema es válido y combinado, es porque el PRP no es una terapia principal, es un potenciador. Y aquí quiero hacer directamente una distinción muy importante que muchos colegas pasan por alto. El PRP activado libera inmediatamente su carga de factores de crecimiento, ¿de acuerdo? Una vez que lo activamos o que lo combinamos con exosomas o con células troncales mesenquimales, estamos creando un microambiente local extraordinariamente rico en señales regenerativas. Prácticamente es multiplicar el efecto sin multiplicar el riesgo, pero, y esto es la clave, siempre debe activarse correctamente. Entonces, ¿cómo se activa? Con gluconato de calcio al 10%, 0.2 o 0.4 por mililitro de PRP. El mecanismo es simple, pero importante. El calcio actúa como segundo mensajero que desencadena la degranulación plaquetaria, liberando de manera inmediata y controlada todos los factores de crecimiento almacenados directamente en los gránulos alfa. Sin activación, esa liberación es lenta, incompleta e impredecible. La evidencia publicada, por ejemplo, en Frontiers on Cell and Development Biology documenta que la activación con gluconato de calcio se asocia directamente con un mayor potencial de inducción de proliferación de osteoblastos y fibroblastos. Entonces, pues, exactamente es lo que buscamos en medicina estética regenerativa. Entonces, ¿cómo se integra directamente en nuestro protocolo? El PRP va junto, va en la misma sesión, va en la misma aplicación. Vaya, este,
no puedo sacar la célula y los exosomas sin mi PRP para poder activarlo o unirlo de manera correcta, ¿de acuerdo? Y existen dos protocolos con terapia celular que podemos elegir y esquematizar directamente con nuestro PRP, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos el esquema A, que sería PRP con exosomas. Prácticamente activamos el PRP con el gluconato de calcio, se une con el exosoma, se saca y se aplica directamente en una sola sesión. Ambos van al mismo tejido al mismo tiempo. Y el PRP desencadena lo que es esta cascada de crecimiento local, y los exosomas llegan y potencian y prolongan esa señal regenerativa, se suman, no se sustituyen. Con respecto al esquema B, que es el PRP más las células troncales mesenquimales, es prácticamente el mismo principio. Las células madres locales van juntas del PRP, de este PRP activado. Entonces, pues el PRP crea este microambiente ideal y las células llegan a trabajar sobre ese tejido ya activado y receptivo. En ambos casos, el mensaje pues prácticamente es el mismo. PRP y terapia celular van de la mano en una sola sesión. Entonces, pues, ¿qué es lo que puede variar entre esquemas? Pues es si usamos exosomas o células troncales mesenquimales. Esa decisión obviamente la tomamos según la indicación y el perfil del paciente, como ya vimos anteriormente en el algoritmo. La clave directamente en ambos esquemas es la misma. Siempre, siempre activar el PRP antes de aplicarlo. Sin activar este PRP estamos desperdiciando directamente su potencial terapéutico. Bien, le preparé esta diapositiva que me parece, me pareció muy importante, que son los protocolos de terapia celular directamente clasificados por indicación, ¿de acuerdo? La, este, mm, Muy bien. Entonces, vamos a hablar de permítanme mover aquí, que no se mueve. Ok, los protocolos por indicación, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a comenzar directamente con el rejuvenecimiento facial. ¿Cuál es el perfil de nuestro paciente en este caso? Paciente con fotoenvejecimiento leve a moderado, pérdida de la luminosidad, arrugas finas, pérdida de elasticidad, pacientes que pues ya probaron otros tipos de terapia y pues andan buscando una regeneración real. ¿Cuál es el protocolo base? Aplicaciones subcutáneas, en este caso con la placenta, la cual establece el microambiente regenerativo sistémico, y a nivel local, exosomas de 5 billones aplicados mediante microneedling o aplicación mesodérmica superficial con PRP activado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que buscamos? Pues lo que ya citamos anteriormente: reducción de arrugas, aumento de la elasticidad, y pues obviamente directamente un mayor depósito histológico de colágeno. Este, Esto corresponde directamente a este tipo de paciente, a este perfil de protocolo. La frecuencia, sesiones mensuales por 3 meses, dando descanso con aproximadamente 3 o 4 meses para reevaluar y considerar en este caso ver si hay algún tipo de mejoría o no hay mejoría para hacer los cambios concernientes con respecto a la terapia. Con respecto al el segundo caso, la alopecia. ¿Cuál es el perfil del paciente ideal? ¿Cuál es el perfil aceptado en este tipo de patologías? Pacientes, por ejemplo, con efluvio telógeno, em, alopecia androgénica, eh, sobre todo las grado 2, o alopecia difusa con densidad disminuida. El paciente, pues preferiblemente, qué es lo peor que nos puede pasar, o lo peor que le puede pasar al paciente, por ejemplo, que ya haya probado directamente con el minoxidil, con el finasterides, y que los resultados no hayan sido tan satisfactorios, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿cuál sería el protocolo en este caso? La placenta, como ya lo dijimos, es necesaria, sobre todo para obtener una neovascularización en el cuero cabelludo, que es completamente relevante. No sé si han tratado anteriormente pacientes con alopecia.
Pero cuando, por ejemplo, tienen alopecias androgénicas o en el caso de las mujeres, efluvios telógenos, es interesantísimo cómo ver que estás aplicando y muy poco sangra el cuero cabelludo, cuando sabemos que no hay nada más alarmante que un cuero cabelludo. Eso, cualquier cosita hace que sangre. En estos casos donde están estas zonas de alopecia, pues realmente no sangran. Entonces, pues sí vamos a buscar una neovascularización terapéutica y eso lo hacemos a través del implante de placenta. Con respecto al esquema, ya sean células de 10 o 25 millones, dependiendo del área que quieran tratar, o exosomas de 5 o 20 billones infiltrados directamente en el cuero cabelludo a nivel intradermal. ¿Combinados con qué? Combinados con nuestro PRP activado. ¿Qué vamos a buscar? Promover una fase anágena folicular y reducir la miniaturización de lo que son los folículos pilares, ¿de acuerdo? Hay un mecanismo documentado en la literatura del 2025 que revisamos, que en los casos más severos o de larga evolución, siempre se debe considerar el uso, en este caso, por ejemplo, de sesiones de exosomas, células, combinados también con dosis de células troncales mesenquimales de forma sistémicas o intravenosa para garantizar un efecto sistémico antiinflamatorio que impacta directamente sobre el microambiente tisular. ¿Cuál es la frecuencia? Cada 4 a 6 semanas por unas 3 o 4 sesiones y luego pues obviamente una evaluación de la red. Con respecto al caso 3 que son las cicatrices, ¿cuál es el perfil ideal de nuestro paciente ideal? Pues cicatrices, por ejemplo, de acné moderadas a severas, cicatrices atróficas o cicatrices postquirúrgicas con un tiempo de evolución mayor a 6 meses, ¿de acuerdo? Y esto aquí es relativo. Voy a decir que es relativo porque realmente sí estoy trayendo información que es lo que nos dice la ciencia o lo que nos dice la documentación científica, pero yo he colocado exosomas en cicatrices, por ejemplo, de un mes. Una de mis pacientes le operaron la cabeza del fémur, perdón, del húmero, y al mes. Al mes de haberla operado, empezó a hacer directamente el relieve de que iba a ser una cicatriz queloide. En ese momento comencé a aplicarle obviamente sin profundizar mucho, directamente con ella trabajé exosomas y la verdad es que la línea que quedó pues fue solamente de hiperpigmentación. El queloide disminuyó sin temor a equivocarme, yo creo que aproximadamente como en un 80-85%. Sin ánimo de ser jactancioso, pero la realidad es que pues lo que dice la ciencia es lo que dice. Entonces pues lo que nos informa es que debe utilizarse sobre todo en cicatrices con un grado mayor de 6 meses. Yo pienso que todo también va de la mano con el tiempo de recuperación postquirúrgica en este caso. Entonces, pues, en el caso de las cicatrices, la realidad es que lo que se establece es que aquí sí hay que subir la dosis, ¿de acuerdo? Vuelvo a lo mismo, la placenta siempre como base de matriz extracelular y reducción de la inflamación es crítico, importante en cicatrices, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para cicatrices moderadas, exosomas con 5 billones, aplicaciones de mesoterapia con PRP activado, se supone que es lo más adecuado en este caso. Para cicatrices más profundas, exosomas de 20 millones. ¿Por qué? Una mayor concentración para abarcar una mayor superficie y profundidad de daño. Esta, pues, es la indicación principal de la dosis alta, prácticamente complementarlo con células troncales mesenquimales de forma intravenosa y en el caso de, de cicatrices de difícil resolución o más extensa, se puede inclusive combinar en una misma sesión lo que son células y exosomas directamente en la aplicación. ¿Por qué? Porque lo que se busca pues es prácticamente maximizar, en este caso, la potencia regenerativa. Importante, en cicatrices la paciencia es parte del protocolo. La realidad es que los resultados más significativos e importantes aparecen aproximadamente entre el tercer y el sexto mes post tratamiento. Prácticamente cuando la remodelación de colágeno
pues llega a su máximo pico. En el caso de las manchas hiperpigmentación, el perfil de nuestro paciente ideal son pacientes con melasma, pacientes con hiperpigmentación postinflamatoria, manchas secundarias a afectaciones solares, pacientes que no han respondido completamente a despigmentantes tópicos convencionales. ¿Cuál es el protocolo? Nuevamente, importante mencionar, no podemos ir al baile sin ella, la placenta, ¿de acuerdo? Nuestro implante de placenta tiene que ir de cajón porque mejora en este caso lo que es el microambiente para una mayor eh, función de lo que, para mejorar la microcirculación y así evitar, o trabajar directamente en los depósitos de melanocitos que pueden estar produciendo estas hiperpigmentaciones. ¿De acuerdo? El protocolo establecido, pues son, los exosomas de 5 billones, en este caso, directamente aplicaciones, mesoterapias, sobre todo haciendo énfasis en las zonas oscuras o hiperpigmentadas, combinados con nuestro PRP activado. ¿De acuerdo? ¿Qué se busca? Pues ya les comenté sobre el estudio donde hubo una reducción de la melanina en un 9,9%, eh, de estos pacientes que fueron tratados con exosomas en comparación con el 1% de los pacientes control que fueron tratados solamente con PRP, ¿de acuerdo? Aún así, pues tratar de combinar nuestro PRP activado y importantísimo, considerar en manchas el protocolo de terapia celular siempre es complementario. Aquí no tratamos de reemplazar el manejo tópico ni la fotoprotección estricta, ¿de acuerdo? Prácticamente buscamos lo que es atacar el componente inflamatorio y la infraestructura de la hiperpigmentación, buscando no solamente desinflamar, sino también despigmentar lo que no todas las cremitas, por ejemplo, como el ácido ascórbico, llega a alcanzar a despigmentar. Entonces, pues prácticamente seguimos con lo mismo. No es tratar de sustituir una terapia, sino mejorar el microambiente para que pues los resultados sean muchísimo más efectivos. Ahora bien, una pregunta que siempre surge: ¿cada cuánto tiempo se aplica todo esto? Entonces, la respuesta que yo le podría dar es que directamente depende de la severidad y del caso específico de cada paciente. Realmente no hay un protocolo único que aplique directamente para todos. Entonces, este, básicamente yo lo que suelo recomendarle al paciente es una aplicación una vez al mes, cada 15 días, por 2 a 3 aplicaciones, dependiendo. Estos son aplicaciones o procesos o que quiero recuperar de forma leve por 2 a 3 aplicaciones y ya nos vemos en 4 o 6 meses a ver qué tanto te has recuperado. Siempre es importante preguntar cuáles son los cuidados que tiene el paciente para con su piel, porque pues obviamente esto nos va a llevar a poder hacer un cambio, a hacer algún tipo de recomendación que ustedes crean pertinente de acuerdo a su experiencia y así potenciar, no dejar solo al paciente durante este tiempo que no vamos a estar aplicando nada y de manera que cuando vuelva a nosotros para hacer la reevaluación, pues obviamente tengamos resultados no solamente subjetivos, sino que objetivicen que, que nuestra práctica clínica ha sido efectiva y que pues realmente estamos haciendo un buen trabajo para solventar el problema por el que acudió a nosotros. ¿De acuerdo? A ver, ok, las frecuencias y con respecto a las frecuencias y protocolos de tiempo, este, ¿qué ha funcionado consistentemente en la práctica? Pues lo que les vengo diciendo. Es una aplicación una vez al mes por 2 a 4 dosis según la respuesta clínica, ¿de acuerdo? Prácticamente al concluir ese ciclo, dejamos descansar al tejido aproximadamente entre 4 a 6 meses y en ese periodo de descanso, como ya les dije, no es inactividad. Prácticamente en este espacio donde ocurre la remodelación real, el colágeno madura, la neovascularización se consolida, el microambiente se estabiliza. Prácticamente al término de ese periodo es donde procedemos a la revaluación. ¿Qué mejoró? ¿Qué necesita ajuste? ¿Qué hay que cambiar?
si hay que mejorar, en este caso, aumentar la dosis. Entonces, pues repetimos el ciclo. Esa reevaluación prácticamente es donde el criterio clínico del médico marca la diferencia. Esto no es un dogma, esto es un punto de partida clínica donde cada uno de ustedes va a ajustar, obviamente según su paciente, según su contexto, según su criterio, pero con una lógica biológica, con una evidencia clínica sustentable y pues con resultados palpables que puedan ofrecerle al paciente. De base, prácticamente estas fases, la fase del ciclo activo de aplicaciones, la fase del descanso activo de las aplicaciones, porque es donde va a empezar todo lo que, o se va a propiciar todos estos efectos de lo que estamos aplicando para posteriormente pasar a la fase 3 que es la revaluación. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Ya estoy leyendo que están colocando sus preguntas. Muchas gracias por su consideración y escribirla. Ahorita en un momentito la respondemos, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí vamos a llegar directamente al bloque que, pues en mi experiencia, marca la diferencia directa entre un médico que aplica terapia celular y pues un médico que la aplica bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tener el mejor protocolo del mundo no sirve de nada si cometemos errores evitables en la selección del paciente, en la técnica o en la seguridad. Entonces, pues voy a tratar de ir por partes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los errores comunes al combinar este tipo de terapia? Error número uno, ignorar la rosácea. Este es el más frecuente de lo que se quisiera admitir. Un paciente con rosácea activa tiene una barrera cutánea comprometida y un estado inflamatorio de base que literalmente puede exacerbarse significativamente con cualquier procedimiento que active directamente la respuesta tisular. Entonces, antes de aplicar cualquier tipo de terapia celular, hay que considerar que la rosácea debe estar controlada, ¿de acuerdo? No es una contraindicación absoluta en todos los casos, pero ignorarla es un error clínico grave. El error número dos, no investigar si el paciente tiene cáncer activo. Y esto lo digo enfáticamente y es innegociable. Bien, las terapias celulares, especialmente las terapias con células mesenquimales, actúan estimulando proliferación celular, angiogénesis y señalización de crecimiento, cosa que también hace el implante de placenta. En un paciente con cáncer activo, esos mismos mecanismos pueden favorecer la progresión tumoral. Entonces, pues, no es una advertencia teórica, es literalmente biología básica con consecuencias reales, ¿de acuerdo? Historia clínica completa siempre, no hay excepción. Error número tres, el mal manejo de hemoderivados, ¿de acuerdo? El PRP es un hemoderivado y tiene que ser procesado correctamente, ¿de acuerdo? No nos vaya a pasar lo que le pasó al médico de los Altos de Jalisco, no nos vaya a pasar a lo que le pasó al médico que está ya en Sonora, que bueno, ya yo creo que todos estamos informados de lo que pasó, este, pero sí es importante tenerlo en cuenta. El PRP es un hemodiderivado y debe manejarse en condiciones sépticas, con el equipo adecuado y aplicado en el tiempo correcto post centrifugación, ¿de acuerdo? Un PRP mal procesado no solo pierde su eficacia, literalmente puede convertirse en un riesgo de contaminación e infección para el paciente. El error número cuatro, romper la cadena de frío de células y exosomas. Y literalmente este error puede invalidar completamente el tratamiento. Este, y el paciente nunca lo va a saber. Pero pues las células madre y los exosomas pues son productos biológicos vivos y sensibles. Su viabilidad y actividad dependen directamente del mantenimiento y del manejo correcto de la temperatura desde el momento en que se procesa, en el momento que se embala, que se envía hasta la aplicación. Una interrupción directamente en esa cadena de frío degrada directamente las proteínas, destruye las vesículas, inactiva los factores de crecimiento. Entonces es importante que antes de aplicar
cualquier producto biológico siempre se debe verificar el mantenimiento y el cuidado de la cadena de frío. Si hay duda, yo no aplicaría. El paciente merece, pues obviamente, el producto en condiciones óptimas, no merece nada, ¿de acuerdo? Consideraciones o contraindicaciones o consideraciones de seguridad. Aquí quiero ser muy claro con ustedes. La realidad es que estas no son sugerencias, son límites clínicos. Con respecto a las contraindicaciones absolutas, el embarazo. ¿Por qué? Que no hay discusión. Ninguna terapia celular está probada ni estudiada en pacientes embarazadas, ¿de acuerdo? El riesgo-beneficio, la realidad es que no justifica su uso bajo ninguna circunstancia. Pacientes con cáncer activo y quimioterapia. Como ya mencionamos, anteriormente, el cáncer o la estimulación proliferativa que generan este tipo de terapia es incompatible con un paciente oncológico activo. Tampoco en pacientes o que estén recibiendo quimioterapia. El sistema inmune está comprometido y pues prácticamente la interacción con los agentes citotóxicos representan un riesgo inaceptable, ¿de acuerdo? Pacientes con infecciones activas. Cualquier infección sistémica o local en la zona a tratar prácticamente se convierte en una contraindicación absoluta, ¿de acuerdo? Aplicar terapia celular sobre tejido infectado puede diseminar la infección y comprometer gravemente al paciente, ¿de acuerdo? Con respecto al otro lado, que son las contraindicaciones relativas, pues se deben manejar con criterio pacientes con anticoagulantes y antiagregantes, con el uso de warfarina, acenocumarol, ácidos acetilsalicílicos, dosis antiagregantes o anticoagulantes de nueva generación, pues obviamente, ¿por qué? Porque representan un riesgo hemorrágico importante, sobre todo o especialmente para técnicas infiltrativas, ¿de acuerdo? Se debe evaluar lo que es la suspensión temporal con el médico tratante antes del procedimiento. Pacientes con fotodaño severo activo, una piel con fotodaño presente, sobre todo si tiene queratosis actínica, pues obviamente requiere un manejo previo antes de ser candidato a terapia celular. No es una contraindicación permanente, ¿de acuerdo? Es una contraindicación temporal hasta estabilizar la condición. Bien, el uso de antibióticos, especialmente cuando se usan antibióticos de amplio espectro. ¿Por qué? Porque pueden interferir directamente con la respuesta inflamatoria fisiológica que necesitamos para que la terapia celular funcione correctamente. Idealmente se debe esperar a que el ciclo de antibióticos esté completo antes de proceder. En el caso de las enfermedades autoinmunes, es cuando están descompensadas. Bien, el estado inflamatorio sistémico de una enfermedad autoinmune activa puede interferir impredeciblemente con la respuesta a la terapia. ¿Qué se debe hacer? Estabilizar previamente es mandatorio, ¿de acuerdo? En el caso de los trastornos de coagulación no controlados, pues más allá de los fármacos, el paciente por ejemplo, con coagulopatías de base, requieren una evaluación hematológica previa, ¿de acuerdo? Y un punto que quiero dejar muy claro porque también a veces se pasa por alto, nunca, nunca, jamás retiremos tratamientos alopáticos bien indicados y fundamentados para reemplazarlos por terapia celular, ¿bien? Un paciente, por ejemplo, con alopecia que toma finasteride y minoxidil con una respuesta moderadamente buena, pues la terapia celular va a potenciar esos resultados, no a sustituirlos. Un paciente, por ejemplo, con melasma, que está recibiendo un tratamiento, por ejemplo, dermatológico, pues seguimos con ese tratamiento y sumamos la terapia celular como complemento, ¿de acuerdo? La terapia celular no compite con la medicina convencional, la potencia. Y esa es exactamente la mentalidad con la que debemos presentársela al paciente. Con respecto a la selección del paciente y pues los protocolos de aplicación, vamos a armar una estructura correcta que potencien, en este caso, la consulta y el procedimiento. ¿De acuerdo? Todo comienza prácticamente con lo que es la elección del paciente, la técnica adecuada, el producto que vamos a seleccionar,
Pero pues la realidad es que pues sí importa el orden y las cosas que se tienen que hacer o marcar hasta que llegamos al momento de lo que es la aplicación o de despedir al paciente. Todo, la técnica comienza mucho antes de tomar la jeringa, como quien dice. Con respecto al paso uno, siempre hay que hacer una historia clínica completa. Aquí realmente no hay atajos ni caminos fáciles. Investigar antecedentes oncológicos, patologías autoinmunes, medicamentos actuales, alergias, procedimientos estéticos previos, cuáles son las expectativas del paciente, todo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque una buena historia clínica no solo protege al paciente, nos protege a nosotros como médicos y nos da directamente el mapa para construir el protocolo correcto. Bien, con respecto al paso 2, que es la selección y formulación del protocolo. Ya una vez que tenemos la historia clínica en nuestra mano, hay que definir qué terapia, qué dosis, qué técnica, cuántas sesiones. Combino con PRP, lo aplico solo. Hay algo que debemos estabilizar primero. Este es el momento prácticamente del criterio clínico, no del catálogo de productos, ¿de acuerdo? Y aquí esto, me gusta decirlo, y es la importancia del médico. Muchas veces este paso va en combinación con la realización de la historia, porque mientras vamos armando nuestra historia, ya sea el que tiene su historia clínica digital o el que lo escribe a mano, pues ya vas pensando y ya vas armando qué ofrecerle al paciente. Esa es la versatilidad que tiene el médico o la multifuncionalidad que tenemos. O sea, ya una vez que obtenemos nuestro título, orgullosamente podemos decir que no somos mononeuronales, porque pues no tenemos una sola neurona funcionando, sino que pues mientras estamos haciendo una cosa, ya estamos armando otra, ¿de acuerdo? Con respecto a la elección de la técnica de aplicación, pues aquí voy a hacer una pausa, voy a detenerme porque pues hay varias opciones y pues obviamente cada una tiene su indicación. Punto a punto, que son infiltraciones precisas en zonas específicas y suelen ser ideales para cicatrices localizadas, zonas de mayor pérdida capilar o áreas de daño focal. En el caso de la mesoterapia, que son microinyecciones superficiales en rejillas sobre todo el área a tratar, es excelente para rejuvenecimiento facial difuso, manchas generalizadas y alopecia en placa amplia. En el caso del Dermapen o el microneedling, que es una aplicación tópica del producto combinada con microperforaciones que optimizan directamente la penetración dérmica. Es especialmente efectiva con exosomas y la evidencia que citamos prácticamente en el bloque anterior fue precisamente con esta técnica, ¿de acuerdo? La elección entre estas técnicas no es arbitraria, responde prácticamente a la indicación, la zona, la profundidad deseada, la experiencia del médico y el producto que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Con respecto al paso 4, la anestesia local para generar o crear una mayor tolerancia esto impacta directamente en la experiencia del paciente y en la calidad del procedimiento, ¿de acuerdo? El uso de anestésicos locales es altamente recomendable. Por ejemplo, cremas anestésicas tópicas como la ENLA o la télica suelen ser muy buenas y no interfieren con ningún tipo de terapia celular, ¿de acuerdo? Entonces, pues prácticamente se coloca unos 20, 30, 40 minutos antes del procedimiento y promueve que se reduzca este, considerablemente el dolor, disminuye el disconfort y pues hace más tolerable la experiencia del paciente con respecto a la aplicación. También nos permite a nosotros trabajar con una mayor precisión y tranquilidad y pues obviamente hace que el paciente viva el procedimiento con una experiencia positiva que si es necesario repetir va a querer repetirlo, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando son zonas sensibles como lo es el cuero cabelludo o lo que yo llamo el triángulo de la muerte, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo, colocar una buena anestesia, ¿de acuerdo? El paciente cómodo es el paciente que regresa. Y el paso 5 que es el skincare como aliado, no como accesorio. Y prácticamente es la mejor forma de determinar, ya que pues esto es fundamental y es muy subestimado por nuestros colegas. La terapia celular combinada con un buen skincare siempre dará mejores resultados que la terapia celular sola. ¿Por qué? Porque el skincare
bien seleccionados como retinoides, vitaminas estabilizadas, factores de crecimiento tópicos, siempre van a promover mantener activo el microambiente que la terapia celular creó entre distintas sesiones. La terapia celular es ese gran impulso regenerativo donde entra el skincare, que es el mantenimiento diario que protege e incrementa ese resultado. Entonces, pues no son enemigos, son aliados naturales. Entonces, pues nuestra responsabilidad como médico es también orientar al paciente en sus rutinas de cuidado en casa. No de manera genérica, no de manera comercial, sino específico, un skincare diseñado para complementar el protocolo que estamos aplicando. Entonces, pues, en resumen, aplicamos bien cuando seleccionamos bien, cuando hacemos una buena historia clínica, cuando respetamos las contraindicaciones, cuando elegimos la técnica correcta, cuando anestesiamos adecuadamente y sobre todo cuando le damos al paciente las herramientas para sostener en casa lo que construimos en consulta, ¿de acuerdo? Entonces, pues, como resumen clínico, pues entramos hoy con una pregunta implícita: ¿cómo implemento terapia celular de manera responsable, con criterio clínico real y con resultados reproducibles? Y pues la respuesta que yo pienso que pudimos construir juntos hoy tiene 5 pilares. Bien, uno, la placenta siempre es la base, no es opcional. Prepara el colágeno, activa la neovascularización, optimiza el microambiente y controla la inflamación crónica. Sin ella, todo lo que viene después trabaja sobre terreno sin preparar. Segundo, exosomas y células madres no compiten, se complementan. Exosomas para precisión local, velocidad de respuesta y versatilidad de indicaciones, y directamente nuestras células madres intravenosas, sobre todo intravenosas, para un alcance sistémico y regeneración profunda. El criterio clínico decide cuál, cuándo y en qué dosis. El tercero, el PRP activado con gluconato de calcio va siempre junto con la terapia celular. Misma sesión, mismo tejido, no es un paso previo separado. Es prácticamente ese potenciador que multiplica el resultado. Cuarto, el protocolo tiene un ritmo, una aplicación mensual por aproximadamente 2 a 4 dosis, ajustado a cada severidad de caso. A los 4 o 6 meses de descanso activo donde ocurre la remodelación real, se promueve la reevaluación y se ajusta. La terapia celular directamente no es un procedimiento único, es un proceso eficaz. Y quinto, la técnica y la seguridad no son detalles, son el protocolo. Una historia clínica completa, tener siempre en cuenta cuáles son las contraindicaciones que hay que respetar, manejar un buen anestésico, promover una mejor tolerancia, manejar una técnica adecuada, tener en cuenta un buen skincare que sostenga en casa lo que construimos en nuestro consultorio. Y esto va a cambiar completamente cuando implementamos todo. ¿Por qué? Porque aquí cambia prácticamente nuestra práctica, ya que los médicos que han integrado terapia celular a su práctica con criterios, con protocolos, eh, con buena selección de pacientes, no solo están viendo mejores resultados clínicos, están también viendo algo igualmente importante: pacientes que regresan, pacientes que refieren y pacientes que se convierten en los mejores voceros de la consulta. ¿Por qué? Porque literalmente este tipo de terapia genera resultados que los pacientes pueden ver y sentir de manera diferente a lo que han experimentado antes. No es el efecto inmediato de lo que hace el relleno o la toxina, no digo que sean malos, es una mejora progresiva, real, que el paciente nota mes a mes en su piel, en su cabello, hasta en su estado emocional, en cómo se siente. Y eso, en términos de práctica médica, es invaluable. Y aquí voy a hacer mi pero, y es lo que quiero que se lleven. Esto solamente ocurre, sobre todo cuando el producto que usamos es el correcto, ¿de acuerdo? La terapia celular no es genérica, la calidad del producto importa, la concentración importa, la viabilidad celular importa. Entonces, pues la cadena de frío también importa. El origen y el proceso de fabricación son sumamente importantes. Como médico, nuestra reputación clínica está directamente ligada
a los productos que elegimos aplicar. Un resultado extraordinario nos posiciona. Un resultado mediocre por producto de baja calidad nos perjudica. Y lo que es peor, perjudica al paciente. Por eso, prácticamente el acceso, por ejemplo, a distribuidores confiables como KC, como que tienen productos validados, que tienen un respaldo técnico real, pues no es un lujo, es parte del protocolo. Es tan importante, diría yo, como la técnica de aplicación. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso para quienes quieren implementar esto en su práctica? Pues es simple, lo tienen al alcance de la mano hoy mismo. Casé de mi parte, que tratamos de hacer lo posible, eh, este webinar, pues tenemos para ustedes, o tienen ellos, porque yo no vendo los productos, directamente productos de calidad. De igual forma, pues ellos pueden resolverle las dudas que puedan tener sobre la disponibilidad, condiciones, soporte y logística sobre el producto que le están ofreciendo. No estoy diciendo que le compren directamente o vaya que sí, cómprenle bastante, sino que pues realmente son gente que hace bien su trabajo. Entonces, pues un médico bien equipado con productos de calidad y con el criterio clínico, que es mi parte o lo que yo le estoy ofreciendo, pues nos tratamos de posicionar y ofrecerles al paciente algo que muy pocos consultorios tienen hoy: medicina regenerativa estética con fundamento científico real. Eso nos va a diferenciar, eso nos va a posicionar, y al final del día literalmente es lo que todos buscamos, ¿de acuerdo? Entonces, pues para cerrar, quiero prácticamente dejarles con esto. La medicina estética está en un momento de transformación profunda. Em, los pacientes son cada vez más informados, más exigentes, y más conscientes de, de que quieren soluciones que los regeneren, no solo que los modifiquen temporalmente. Entonces, pues la terapia celular no es el futuro de la medicina estética, es el presente. Y los médicos que lo implementen hoy con criterio y conciencia, estoy completamente seguro, van a marcar la diferencia en sus consultas y en la vida de sus pacientes. ¿De acuerdo? Gracias por su tiempo, gracias por su atención, gracias por la espera y una disculpa. Y sobre todo, gracias por la seriedad con la que ejercen esta profesión. La verdad que para mí ha sido un privilegio compartir este espacio con todos ustedes. Hasta nuestro próximo webinar, ¿de acuerdo? Entonces, pues antes de cerrar formalmente, vamos a abrir este espacio para sus preguntas. Creo que hoy cubrimos bastante terreno en hora y tanto, ya Sí. que comenzamos desde la historia hasta los protocolos específicos con dosis reales. Entonces, pues es natural que tengamos dudas, así que pues vamos a tratar de irlas respondiendo poco a poco, ¿de acuerdo? Y si tienen algún caso específico que quieran comentar o compartirnos, pues también este es el momento. ¿Bien? Bien, muchas gracias, doctor. Vamos a ir leyendo las preguntas para darles respuesta lo más ágil posible. Tenemos algunas preguntas en el chat y algunas que ya se hicieron de manera directa. Bueno, la primera que se escribió fue de la doctora Lourdes Mejía. Dice: hola, doctor, la placenta va sin excepción, o sea, hasta donde hubo cáncer. Si hubo cáncer y no hay cáncer activo, sin problema, doctora, en este caso. Si hay cáncer activo, pues hasta la terapia celular, pues ya no es recomendada en este caso, ¿de acuerdo? También el doctor Edwin Garduño dice: misma pregunta, doc, implante de placenta con antecedentes de cáncer. Y otra duda: diferencia de activar el PRP con ozono. Muchas gracias, excelente ponencia. Saludos. Ok, no mencioné el ozono, justamente yo sabía que me iban a hacer esa pregunta. No mencioné el ozono en la plática porque realmente la degranulación de las plaquetas está documentada de forma farmacológica con el gluconato de calcio. Sin embargo, el ozono también genera esta activación. No hay ninguna contraindicación. Recuerdo, si ustedes manejan ozonoterapia, pueden hacer su activación con ozono sin ningún inconveniente. Suele funcionar muy bien también. El doctor Jorge Ponce dice: ¿qué opina del PRP asociado a ozono en su aplicación estética? Lo mismo. Dice: los resultados pueden mejorar y se revitaliza y equilibra previamente la microbiota. Sí, Por supuesto, doctora, cualquier tipo de terapia, si usted estabiliza, revitaliza, mejora, reestructura,
promueve un crecimiento normal de lo que es la microbiota, pues obviamente va a mejorar, sobre todo en pacientes que son multitratados farmacológicamente, ¿no? Como les decía, o sea, la idea pues es tratar de mejorar el microambiente. Y si leemos o recordamos los libros de gastroenterología, cuando estudiábamos fisiología y fisiopatología, sabemos que pues todo parte de ahí, de esa cloaca histológica. Entonces, pues si usted maneja esa revitalización y esa mejora de la microbiota en su consulta, la felicito. Es una muy buena opción y sí, sin problema puede hacer. Sí, la doctora Jessica, tenía entendido que el PRP no estaba avalado por COFEPRIS para medicina estética. ¿Qué nos puede decir de ello? Si usted es médico, no pasa nada, doc. La cuestión es que pues hasta los barberos estaban aplicando PRP en estos casos. La realidad es que pues estábamos viendo aplicaciones y formulaciones de PRP en barberías, lo estaban haciendo cosmetólogas, enfermeras. No tengo nada en contra de enfermería, por el contrario, muchas veces tienen una pericia y una práctica que es más diestra para hacer canalizaciones que nosotros los mismos médicos. Pero la realidad es que lo que dice COFEPRIS es que pues tiene que ser aplicado en este caso bajo condiciones adecuadas. Es lo que dice la normativa. Comúnmente el PRP se asocia a laboratorios clínicos o a laboratorios o a formas de investigación, perdón, zonas de investigación. Pero la realidad es que este, si usted tiene su consultorio, tiene su licencia de medicina regenerativa, tiene todo su consultorio de forma legal, no hay ningún problema en este caso para que usted aplique su PRP, mientras el consultorio esté bajo toda la normativa adecuada. Ok, la última que tenemos en el chat, si alguien más quiere hacer preguntas, las puede ir escribiendo. Dice, la aplicación de placenta se realiza en la primera cita con el resto del tratamiento, ¿no se aplica con tiempo entre estas? O se aplica con el tiempo entre estas. Pues la puedes aplicar antes, doctor, la puedes aplicar durante, la puedes aplicar después. Yo te recomendaría que la aplicaras directamente en la primera sesión, ¿de acuerdo? Ya que una vez que haces la primera aplicación, pues ya empiezas a reventar lo que son todos estos factores de crecimiento y pues obviamente directamente la placenta empieza a activar los que son los depósitos de colágeno. Entonces, pues vamos a empezar a ver los resultados desde la primera aplicación. Entonces, pues si lo colocamos en la primera y duramos aproximadamente unos 3, 4 meses aplicando, dependiendo de las sesiones que des, ya para la reevaluación sí o sí va a tener seguro una aplicación de implante de placenta, a menos que cuando termines de hacer tus 4 aplicaciones, pues le apliques otro para que se vaya este, a a su descanso de aplicaciones con el implante de placenta en activación. Pero realmente el tiempo realmente no va a decir si es más eficaz antes, durante o después. Eh, por lógica biológica, yo lo que te recomendaría es aplicarlo en la primera sesión. Y recordándoles que el implante de placenta se aplica una vez que ya las bolitas que quedaron ya no están presentes para que pues tengan en cuenta de que cada paciente lo puede consumir en diferentes tiempos, ¿no? Bueno, tenemos otras preguntas de la doctora Fanny Colín. Dice, la aplicación de exosomas en tercio inferior facial y cuello, ¿cuál es la experiencia y protocolo para la infiltración en músculo plastina? ¿Es intradérmica, subdérmico o intramuscular directa y qué concentración? Repíteme la primera pregunta, Mario, discúlpame. Sí, dice la aplicación de exosomas en tercio inferior facial y cuello, ¿cuál es la experiencia? Muy buena. En cuello suelen hacer aplicaciones más superficiales, suelen quedar como abones, como si le hubiesen picado muchas hormiguitas, pero realmente el cuello se suele ver muy bien al día siguiente de la aplicación. Se empiezan a ver como las fibras de elastina y colágeno empiezan a trabajar de manera organizada y mejora la visibilidad y la elasticidad del cuello. Realmente no hay ninguna contraindicación. Aquí quiero hacer porque me hiciste la pregunta sobre el tercio inferior. Comúnmente se aplica en tercio inferior y cuello cuando hacemos aplicaciones en conjunto, por ejemplo, en conjunto con toxina botulínica. Yo lo he dicho, o sea, en teoría no se debería aplicar en la misma sesión, pero tú puedes aplicar en tercio inferior, aplicas en cuello, luego aplicas la toxina en el tercio superior y es un paciente que pues realmente no va a tener ningún problema, va a tener el efecto de la toxina botulínica arriba y pues la terapia celular abajo.
Este, mientras se haga organizadamente, eh, no hay ningún problema. La experiencia ha sido muy buena en este caso. Ok. Siguiente pregunta, dice, protocolo para infiltración de músculo plastina, ¿es intradérmica, subdérmica o intramuscular directa? ¿Y qué concentración? Para este es superficial, en este caso, directamente en la piel. El cuello hay que tener mucho cuidado porque si llegas a pelar y agarras un pequeño vaso, vas a crear directamente un sangrado que te va a generar un efecto compresivo que si bien con compresión lo mejora, imagínate que el paciente se vea en el espejo y se vea la bola. Siempre aplicar en cuello es un poquito delicado, por eso traten de aplicar de formas que se quede directamente subdérmico, ¿de acuerdo? Es lo que yo les recomendaría. Si hay alguna afectación directamente del músculo, sí se puede aplicar de forma intramuscular, siempre teniendo en consideración lo que son los vasos sanguíneos en este caso, ¿de acuerdo? Siguiente dice, ¿cuál es la diferencia de la eficacia entre células madres mesenquimales autólogas contra halogénicas? Realmente el método, un momento, realmente el método de obtención, siempre las células autólogas van a ser un inconveniente, va a ser más incómodo para el paciente. En teoría, la gran diferencia que se ha dado de las células autólogas con las células halogénicas es que, por ejemplo, si yo voy a hacer una terapia regenerativa de células autólogas de un paciente de 70 años, obviamente los depósitos de estas células no van a tener la misma función eficacia que los depósitos de células que tenemos de un paciente joven de 20, 22. Entonces, pues la realidad es que pues ese ha sido el por qué se han utilizado con mayor frecuencia las terapias halogénicas, ¿de acuerdo? Además de, pues, de la facilidad de obtención, no es lo mismo que te hagan un proceso, por ejemplo, como una pequeña liposucción para obtener tus células directamente de la fracción vascular estromal, a simplemente, ¿sabes qué? Yo quiero tanta cantidad de células, ven mañana, te las aplico y ya. Pero con respecto a eficacia, realmente, como les digo, depende más que todo del paciente. Las células halogénicas suelen tener una mayor efectividad porque los donantes suelen ser jóvenes y completamente sanos. Cuál es la dosis terapéutica en células viables por kilogramo de peso? De 1 a 3 millones por kilogramo de peso. Si es sistémico, ¿no? Si es aplicación intradérmica, la Y dosis si es adecuada. intradérmica, comúnmente, por ejemplo, yo comúnmente más que cantidad de células, lo que evalúo es lo que voy a aplicar. Si voy a aplicar cara y cuello, trato de, por ejemplo, tener mm, ya sea 25 millones o 2 frasquitos de 10 para fraccionar en este caso la zona. Y ya complemento con plasma rico en plaquetas. Ok. Y la última pregunta que tengo en privado dice, ¿qué porcentaje de viabilidad tienen post descongelación y con qué método lo miden? Ya va, me repites, post descongelación de qué? ¿Qué porcentaje de viabilidad tienen post descongelación y con qué método lo miden? Es un tema más de Más laboratorio. del laboratorio en este caso. Pues, la viabilidad que nos comenta el laboratorio es arriba del 95%, siempre y cuando durante el trayecto se lleve en la cadena de frío, como comentaba el doctor, que no se interrumpa la cadena de frío. Una vez bueno, no es que es descongelación, nada más los exosomas se descongelan. Las células van en cadena de frío de 2 a 8 grados centígrados y tienen una viabilidad del 95%, pues, o arriba del 95%. Entonces, no hay tanto problema por eso. Y tenemos una última pregunta en el chat. Dice, hola, doctor Ángel, ¿es cierto que los exosomas funcionan para las manchas en la cara? A mi hermano le acabo de ver y es cierto, le han funcionado, su carita está más limpia y junto con el implante y las células troncales ha funcionado su tratamiento de paraquinosonismo de maravilla. Gracias, le mando un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, este es un comentario y aporte
de que le ha funcionado el tratamiento a la doctora María Contreras. Muchas gracias, doctora Contreras. También te mando un fuerte abrazo. Sí, los exosomas para mí son una maravilla. Como les digo, yo no puedo competir exosomas con células si hoy tal vez el webinar sonó a que prefería los exosomas de forma local, es por mi experiencia. Pero la realidad es que pues prácticamente la función es la misma en todo caso. Pero sí, los exosomas suelen tener una eficacia bárbara y pues una capacidad de recuperación impresionante. O sea, es un paciente que, por ejemplo, yo utilizo una crema anestésica posterior al procedimiento, la utilizo más bien como crema calmante, más que como anestésico, y realmente al cabo de 5 minutos el paciente se va como si no le hubiese aplicado nada. Y eso es un plus. Así es. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas ni aportaciones. Agradecemos de antemano su participación durante este webinar. Sabemos que ahora nos extendimos un poquito más de lo acostumbrado, pero bueno, el tema lo ameritaba. Agradecemos de antemano su participación, asistencia. Les recordamos que se pueden acercar a sus ejecutivos, Mon, Severo, René, Jorge, Mario, Daniel, para poder hacer la solicitud de protocolos directamente con el doctor Ángel Martínez, también con el señor Enrique Castañón y con un servidor. Si así lo requieren, les podemos hacer protocolos personalizados. Lo ideal es de que, como comentaba el doctor Ángel en esta ponencia, que ustedes lleven estos pasos a seguir. Les recordamos que estaremos enviándoles invitaciones para siguientes webinars y agradecemos de antemano mucho su participación durante toda esta sesión. También te agradecemos a ti, doctor Ángel Martínez, por tu excelente ponencia y pues de antemano cerramos, vamos por terminar esta sesión. Vamos a terminar también la grabación y muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos por la presencia, gracias a Mario, gracias.